Túnel es un programa investigativo donde indagaremos en las profundidades de aquellas historias que nos contaron, pero que en realidad no son lo que parece. En el túnel, intentaremos encontrar las cosas que se esconden entre líneas y que por pereza o descuido no las vemos al leer o escuchar. El túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en oscuridad. Los otros humanos antes del Adán. A través del tiempo, el ser humano se ha hecho varias preguntas en particular. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Estas son las preguntas existenciales del hombre, a lo que hemos recibido algunas respuestas, pero todas ellas muy vagas y superficiales. Las dos respuestas más comunes son, según la teoría de la evolución y la teoría dogmática de la creación. Aunque muchos tienen conocimiento de ambas teorías, trataremos de explicarla de la manera más breve y sencilla posible, recordándole, ante todo, que como dice la misma palabra, solo son teorías. No hay nada concreto en ninguna de las dos, porque han sido tomadas estas teorías como una verdad absoluta, ya sea por el lado de la ciencia como por la religión. Teoría de la evolución. La teoría de la evolución es como se conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno. La evolución biológica, esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan que, de un mismo ser vivo o ancestro, surjan otros dos distintos, otras dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado. A los cambios paulatinos se les conocen como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto. La evolución está mediada por algo llamado generalmente selección natural, aunque este término es muy vago. Un término más concreto o correcto sería la presión selectiva. Con este nombre se entiende un factor que presiona estos cambios en una dirección. Por ejemplo, la sequedad de un desierto presionará a todas las especies para tener una mayor resistencia a la deshidratación, mientras que los menos adaptados morirán y se perderán en la historia. Los cambios evolutivos, como ya podemos deducir, suelen ser adaptativos, a grosso modo, lo que implica que adaptan a la especie según la presión selectiva que sufre, o la hacen desaparecer para siempre. La teoría de la evolución no es nada sencilla y ha ido creciendo enormemente durante la historia de la biología. Hoy en día, este corpus es tan grande que se estudian efectos apartados y concretos del mismo, y existen especialistas dedicados exclusivamente a comprender partes muy específicas de esta teoría. Cabe recordar que esta teoría fue propuesta por Charles Darwin, quien es conocido como el padre de la teoría de la evolución. El origen de esta teoría tiene como fecha concreta y es la publicación del libro El origen de las especies, del propio Charles Darwin, aunque en realidad la idea de evolución y varios conceptos relacionados pueden trazarse hasta tiempos muy anteriores. Lo cierto es que la controvertida publicación de su libro provocó una reacción sin igual. Al día de hoy, este texto claramente asentó las bases en torno al que giran los axiomas básicos de la biología, y esto ocurrió el 24 de noviembre de 1859. En él, Darwin explicó su hipótesis de cómo las especies de seres vivos evolucionan y cómo la selección natural y la presión selectiva empujan dicho cambio. Algo que en lo personal cuestiono de esta teoría, entre muchas cosas, es si el hombre moderno, por ejemplo, evolucionó de una especie de simio, ¿por qué siguen habiendo simios entre nosotros? Pero pasemos a la teoría de la creación. El creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretamente de creación divina. Para los creacionistas de la Tierra Joven, esto incluye una interpretación bíblica literal de la narrativa acerca de la creación presentada en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y el rechazo de la teoría científica de la evolución. Mientras la historia del pensamiento evolutivo se desarrollaba a partir del siglo XVIII, varias posturas apuntaron en reconciliar las religiones abrahámicas y el Génesis con la biología y otras ciencias desarrolladas en la cultura occidental. Aquellos que sostenían que las especies se habían creado por separado, como Philip Gauss en 1857,
eran llamados comúnmente partidarios de la creación, pero también creacionistas, como se lee en la correspondencia privada entre Charles Darwin y sus amigos. Mientras la controversia creación-evolución se desarrollaba, el término antievolucionista se hizo muy común. En 1959 en los Estados Unidos, el término creacionismo se asoció originalmente con el fundamentalismo cristiano, específicamente con su rechazo de la evolución humana y las creencias en una tierra joven con una edad entre 5.700 a 10.000 años. No obstante, este uso estuvo disputado por otros grupos, como los creacionistas de la Tierra Antigua y los creacionistas evolutivos, quien albergan conceptos diferentes de creación, como la aceptación de la edad de la Tierra y la evolución biológica extendida por la comunidad científica. Hoy la Filiación Científica Estadounidense, una organización religiosa prominente en Estados Unidos, reconoce que existen diferentes opiniones entre los creacionistas respecto al método de la creación, mientras que reconocen la unidad de la creencia abrahámica de que el Dios Yahvé creó el universo. Desde los años 1920, el creacionismo literalista en Estados Unidos ha disputado las teorías científicas, como la evolución, la que proviene de observadores naturales del universo y la vida. Los creacionistas literalistas creen que la evolución no puede explicar adecuadamente la historia, diversidad y complejidad de la vida. Los creacionistas fundamentalistas de la fe cristiana usualmente basan su creencia en una lectura literal de la narrativa de la creación del Génesis. Otras religiones comparten el mito de la creación del Génesis o tienen diferentes mitos de creación conducidos por deidades, a la vez que los miembros de una misma religión varían en su aceptación de los descubrimientos científicos. Cuando la investigación científica, evidencia empírica y conclusiones teóricas que contradicen una interpretación creacionista literal de las escrituras, los creacionistas de la Tierra Joven a menudo rechazan las conclusiones de la investigación, sus teorías científicas subyacentes o su metodología. Esta tendencia ha llevado a una controversia política y teológica. Las ramas pseudocientíficas del creacionismo incluyen la ciencia de la creación, la geología diluviana, así como los conjuntos de la pseudoarqueología y la pseudohistoria, incluso la pseudolingüística. Los creacionistas generalmente rechazan el consenso científico sobre la evolución y el antepasado común, la historia geológica de la Tierra, la formación del sistema solar y el origen del universo. La evolución teísta, también conocida como creacionismo evolutivo, es un intento de reconciliar la religión con los hallazgos científicos sobre la edad de la Tierra y la evolución. El término cubre una gama de posturas como el creacionismo de la Tierra Antigua. La teoría de la creación afirma de que Dios creó la Tierra y todo lo que en ella hay en tan solo 6 días, incluyendo al ser humano. Algunos dicen que estos 6 días no son 6 días literales, sino 6.000 años, según el texto de 2 de Pedro 3:8, que dice lo siguiente: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Continuando con esta teoría, según el creacionismo, el ser humano fue creado del polvo de la tierra y más adelante fue creada la mujer. Estos fueron puestos en un jardín para cuidarlo y de ahí en adelante la historia que ya todos conocemos. Algunas cosas que resultarían curiosas y sospechosas a la misma vez para un buscador es que este hombre creado tiene una conversación fluida con su creador, tiene una inteligencia superior a todo lo que está en su entorno y tiene una compleja forma de tomar decisiones. En este punto, muchos se preguntarán, ¿cuál de las dos teorías es la más acertada? ¿Cuál de las dos es real? En este caso, yo les daré mi opinión, que conste. Esta es solo mi opinión y no pretende ser la verdad absoluta. Solo es en base a lo que hemos podido investigar y ambas tienen muchas incoherencias y a la misma vez un poco de lógica. Fíjense que no decimos que tengan mentiras o verdades, solo muchas incoherencias y un poco de lógicas. Y esta última es la que utilizaremos, la lógica. Y para poder ampliar esto, les dejaré en la descripción del video 2 conferencias del equipo de trabajo de Descubriendo tituladas Los 7 días de creación, que ayudarán muchísimo a complementar lo que aquí compartiremos. Antes de que apareciera el Adán, o el hombre moderno, como lo conocemos, habían varias especies de humanos. Hasta ahora, la ciencia ha encontrado evidencia de 20 especies, no razas, sino especies. Lo primero que tenemos que entender es qué nos define como humanos.
Desde el punto de vista de la biología y la antropología, se le llama humanos a aquellos seres vivos que taxonómicamente forman parte del género Homo. Homo viene del latín homo, que significa hombre o humano. Es la referencia al género humano, el cual está clasificado con los primates homínidos de la tribu Hominini. Se caracteriza por ser bípedo y plantigrado, con pies no prensiles, con primer dedo alineado con los restantes, hipercefalización y una verticalización completa del cráneo. Agrupa las especies consideradas humanas o que llevan del apelativo de hombre, por lo que incluye al ser humano moderno, Homo sapiens, y a sus más cercanos parientes. La antigüedad del género se estima entre 2.5 millones de años. Todas las especies, a excepción del Homo sapiens, están extintas. Los supervivientes más recientes han sido los Homo neanderthalensis en Europa, que se extinguió hace menos de 30.000 años, y el Homo floresiensis en Indonesia, que según las excavaciones realizadas por el Consejo Australiano de Investigaciones entre el 2007 y el 2014 y publicadas en marzo del 2016 en la revista Nature, sobrevivió hasta hace poco más de 50.000 años atrás, y el hombre llamado de la Cueva del Ciervo en China desaparecido cerca de 11.000 años. Todos pertenecemos a este género, un género en categoría taxonómica que se ubica en la familia especie. Así que el género Homo tiene varias especies, entre las cuales se ha podido identificar algunas hasta ahora, y al parecer 20 especies de humanos han habitado la Tierra. Y decimos que al parecer, porque han habido muchos debates entre los antropólogos sobre si alguna de estas llamadas especies son subespecies, y el debate aún continúa. Tomando en cuenta todo esto, hablaremos de 8 especies de humanos antes del Adán bíblico y que quizás cohabitaron con él, como veremos más adelante en un próximo video. Número 1. Homo neanderthalensis, o más conocido como neandertal, una subespecie del Homo sapiens, como Homo neanderthalensis. Este es una especie de Homo. El debate taxonómico se centra en cuán diferente se volvió su genoma durante su aislamiento genético de lo que se convirtió a Homo sapiens. Se cree que no se extinguieron, sino que fueron asimilados por los Homo sapiens, ya que compartían el mismo entorno. Algo curioso es que una gran parte de la población mundial comparte genes neandertales. Los estudios paleontológicos indican un origen común para los humanos modernos y los neandertales, así como las hibridaciones entre ambas especies de homínino en al menos 2 lugares y momentos diferentes, una en el Próximo Oriente y otra en Europa Occidental. Anatómicamente, los neandertales eran más robustos que el hombre moderno, con un tórax y cadera anchos y extremidades cortas. El cráneo se caracterizaba por su doble arco superciliar y una capacidad craneal media más grande que la del Homo sapiens sapiens. Los estudios anatómicos y genéticos señalan la posibilidad de que tuvieran un lenguaje articulado. El tipo de herramientas líticas que se han encontrado y a las que se les asocia se adscriben a la denominada cultura musteriense, característica del Paleolítico Medio. En los últimos años de existencia de los neandertales aparecen en el registro arqueológico herramientas diferentes que se incluyen en la cultura chatelperroniense y que algunos autores atribuyen al Homo sapiens. Los neandertales eran omnívoros y explotaban una amplia variedad de alimentos pesqueros, mariscos, vegetales, etc. Número 2. Homo denisova, o comúnmente llamado denisovano. Esta especie fue desconocida hasta que en el 2010 fue anunciado por primera vez su genoma. El ADN de esta especie se obtuvo de un hueso de una niña que fue encontrado enterrado en una cueva de Denisova, en una montaña ubicada en Altai, al sur de Siberia. En verdad, la ciencia conoce mucho más sobre el ADN de los denisovanos que de su apariencia física, ya que los pocos fósiles encontrados son muy raros en el sitio. Junto con el hueso de un dedo, fueron encontrados un total de 3 dientes, los cuales han sido identificados genéticamente como denisovanos. Esto en la imagen solo es una representación artística y probablemente quizás así no eran físicamente el denisovano. También se descubrió recientemente el ADN de un pequeño fragmento de hueso de una niña de padres denisovanos neandertales, y esto demuestra una evidencia directa de que estos dos grupos se conocían y podían cruzarse.
la ciencia aún sabe muy poco sobre la distribución geográfica y demográfica de esta especie de denisovanos, excepto por un hallazgo de que los aborígenes de Australia y Nueva Guinea son las únicas personas vivas con una gran cantidad de ADN de denisovanos en su genoma. Aunque los fósiles de homínidos son muy escasos y distantes entre sí en la cueva de Denisova, se han encontrado depósitos con miles de artefactos hechos de piedra, como podemos ver en esta imagen. Las capas superiores también contienen muchos artefactos hechos de otros muchos materiales, entre los cuales se encuentran adornos de mármol, huesos y dientes de animales, marfiles de mamut y cáscaras de huevos de avestruz. También se han encontrado restos de animales y plantas que son un real testimonio de las condiciones del ambiente en el pasado, lo que nos da una mejor idea de cómo era que se vivía en ese tiempo. Número 3. El ya muy conocido Homo erectus. Es conocido ya que este es el más que se estudia en la educación moderna. Si hoy nos encontramos con uno de ellos, no notaríamos mucha diferencia con los humanos de hoy. Encontraríamos cierta humanidad en su postura y tamaño, y su apariencia física podría ser muy similar a la nuestra, pero encontraríamos que su cara sería más plana y con unas cejas más pronunciadas. De esta especie sí se conoce más de cómo era porque se han encontrado muchos fósiles de su cráneo. Por ejemplo, que se encontró en Indonesia y fue el primero en ser descubierto. Más tarde se encontraron otros en China. Estos son los muy conocidos fósiles del hombre de Java y el hombre de Pekín. El hombre de Java fue el primer espécimen del Homo erectus en ser descubierto. Fue descubierto en 1891 y descrito originalmente en Java por los científicos Eugene Dubois, quien primeramente lo nombró como Anthropopithecus erectus, para después rebautizarlo como Pithecanthropus erectus. Esta enigmática especie se cree que evolucionó en África hace más de 2 millones de años, aunque el momento en que desapareció aún es desconocido. Número 4. El Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis, también llamado por algunos como Homo rhodesiensis, es una especie extinta del género Homo que surgió hace más de 600.000 años y perduró al menos hasta hace unos 200.000 años. Sus restos fósiles fueron encontrados en el África meridional, África oriental y Europa. Eran individuos altos que promedio tenían una estatura de unos 75 metros con un peso de 62 kilos entre los varones y 1.57 metros con 51 kilos entre las hembras. Los expertos consideran que tenían un cráneo intermedio entre el Homo erectus y el Homo neanderthalensis, muy aplanados con relación a los del hombre actual, con mandíbulas salientes y gran abertura nasal. Se trata de la primera especie humana en la que es posible detectar indicios de una mentalidad simbólica. Los hallazgos muestran una continuación de las tendencias evolutivas que surgieron entre el Pleistoceno inferior al medio. Número 5. El Homo naledi. Homo naledi, del latín homo, hombre, y del sesoto naledi, que significa estrella, es una especie de homínido extinto del género Homo que vivió en lo que ahora es Sudáfrica. La especie ha sido descrita en septiembre del 2014 por Berger y colaboradores a partir de los fósiles de al menos 15 individuos de edades diferentes encontrados en la cámara Dinaledi de la cueva Rising Star, cerca de Johannesburgo en Sudáfrica, en la denominada cuna de la humanidad, a unos 800 metros del yacimiento clásico Starkrans. Hasta el momento, el yacimiento ha proporcionado unos 1.550 restos, entre fragmentos y huesos completos de prácticamente todos los huesos del esqueleto, siendo la mayor concentración de restos de una misma especie de homínido, cráneo completo. Esta especie apareció hace unos 250.000 años aproximadamente, por lo que son contemporáneos con los humanos de cerebro más grande y anatómicamente modernos que fueron los neandertales y los denisovanos. Esto hace que los expertos piensen que el Homo naledi no sea un antepasado directo de los humanos modernos, sino solo una rama del género Homo. Número 6. Homo luzonensis, también llamado el hombre del Callao. Se refiere a los restos fosilizados descubiertos en la cueva del Callao, Peña Blanca, Cayagán, Filipinas, en 2007, por Armand Salvador Mijares.
Específicamente, el hallazgo consistió en un metatarsiano de solo 61 milímetros, que, cuando se fechó, resultó ser de al menos 67.000 años de edad aproximadamente. Se habría originado antes de los 47.000 años de antigüedad de los restos del hombre de Tabón, para convertirse en los primeros restos humanos conocidos en las Filipinas y uno de los restos humanos más antiguos en la región del Pacífico de Asia. El hombre de Callao tenía probablemente menos de 1,20 m de altura. En una primera etapa de la investigación, los científicos hipotetizaron que el pueblo Eatea, los habitantes actuales de las montañas de Luzón, podrían ser descendientes del hombre de Callao. En el 2010, el hueso metatarsiano descubierto se había identificado como procedente de una especie del género Homo, pero la clasificación exacta de la especie era incierta. Se había especulado que el hombre de Callao pudiese ser un Homo sapiens o también Homo floresiensis, por lo que se requería de más cantidad de material e investigación para precisar la clasificación. Finalmente, gracias a más excavaciones realizadas en la cueva del Callao, desde el 2007 se lograron encontrar 13 restos, principalmente de dientes, huesos de los dedos de la mano y del pie y parte de un fémur, lo que permitió que finalmente sea descrito formalmente como una nueva especie, Homo luzonensis, el 10 de abril del 2019. Se desconocen algunas de sus características, como la forma del rostro y la altura, ya que no se han encontrado todavía ningún cráneo y el fémur que se encontró estaba roto. Número 7. Homo floresiensis, conocido como el hombre de flores y apodado el Hobbit. Es de una especie extinta del género Homo. Es extraordinaria por el pequeño tamaño de su cuerpo de apenas 1 metro de estatura y 25 kilos de peso, su cerebro de menos de 400 centímetros cúbicos, y por su reciente desaparición, pues ha sido contemporánea con los humanos modernos, Homo sapiens. Descubierta en 2004, se piensa que habitó hasta hace 12.000 años en la isla de Indonesia de Flores. Sin embargo, a raíz de las excavaciones realizadas por el Australian Research Council, entre el 2007 y el 2014 se hicieron nuevas investigaciones publicadas en marzo del 2016 en la revista Nature, que proponen la fecha de extinción del Homo floresiensis hacia 50.000 años atrás, coincidiendo con los años de la expansión del Homo sapiens en la zona. En el 2003, en yacimientos en la cueva de Lianbua, se descubrió un esqueleto fosilizado que se dató con una antigüedad de 18.000 años, muy completo excepto por los huesos del brazo, que todavía no se habían encontrado. Posteriormente, en el 2004, en el mismo lugar, se recuperaron partes de otros 9 individuos, todos diminutos, incluida una mandíbula, así como los huesos del brazo derecho pertenecientes al ejemplar original, y herramientas de piedra igualmente pequeñas, de estratos comprendidos entre el 90.000 y 13.000 años de antigüedad. Expertos consideran que su antepasado inmediato podría ser el Homo erectus. Se sabe que el Homo erectus tenía aproximadamente la misma talla del humano moderno. Sin embargo, quienes consideran esto creen que el limitado aporte alimentario de la isla de las Flores, la población del Homo erectus que llegó al territorio de la isla hace ya unos 500.000 años, sufrió un fuerte enanismo insular que provocó que sus descendientes se fueran encogiendo a lo largo de las generaciones. Además de la diferencia de tamaño, esta hipótesis se basa en que los especímenes parecen semejantes en sus características físicas al Homo erectus. Aunque se necesitan más estudios sobre estos restos, esta puede ser considerada una especie de humano enano. Número 8. Por último, hablaremos de una especie que aún los expertos están en duda si es o no una nueva especie de Homo. Esta es conocida como el hombre de las cuevas de los ciervos rojos, también llamado hombre de las cuevas de los ciervos o más brevemente hombre del ciervo rojo. Es el nombre dado a los individuos de la población prehistórica más reciente que no se asemejan a los humanos modernos. Los fósiles datan de entre los 14.500 y los 11.500 años de antigüedad y fueron encontrados en la cueva del ciervo rojo en China. Tienen una mezcla de características arcaicas y modernas y actualmente se la considera como una especie separada de los humanos actuales que se extinguió sin haber contribuido a la genética de los humanos modernos del este de Asia. Los restos indican que cocinaban ciervos grandes en las cuevas, y esto es lo que da nombre a la cueva y a la población de homínidos. En 1979 se encontró un fragmento de cráneo en una cueva de la localidad de Longling, en la región autónoma de Sichuan, en el sur de China.
Se hallaron más restos humanos en excavaciones en torno a Mulodón, cueva del Ciervo Rojo, en la provincia de Chunán. Los fósiles de la cueva fueron datados por radiocarbono como de hace entre 14.500 y 11.500 años. Esto lo convierte en la especie homínida no humana de desaparición más reciente, dada la fecha de desaparición del neandertal hace aproximadamente unos 28.000 años en el sur de la península ibérica. En cuanto al Homo floresiensis, en la isla de Flores, Indonesia, según las dataciones del 2016, se habría extinguido hace entre 60.000 y 100.000 años y no los 18.000 años iniciales dados por los descubridores. A pesar de su edad relativa reciente, los fósiles tienen características de los seres humanos más primitivos. Los habitantes de la cueva del Ciervo Rojo tenían las siguientes características distintivas que difieren de los humanos modernos: cara plana, nariz ancha, que sobresale de la mandíbula sin barbilla, grandes molares, cejas prominentes, cráneo de huesos gruesos y tamaño cerebral moderado. A pesar de las características físicas de los hombres de las cuevas del Ciervo Rojo, mostraban que podrían ser una especie prehistórica humana no descubierta. Los científicos que realizaron el descubrimiento y análisis de los restos se mostraron reticentes en clasificarlos como una especie separada. El Museo Natural de Historia de Londres propuso también la posibilidad de que fueran el resultado de la hibridación entre sujetos de la especie del homínido de Denisova y humanos modernos. Otros científicos han sugerido que las diferencias físicas observadas podrían ser simplemente frutos de la diversidad que se espera en las poblaciones humanas. Los intentos de extracción del ADN de los restos han sido hasta ahora infructuosos, y solo esto podría aclarar la relación con los humanos modernos. Expertos religiosos aseguran que la creación de Adán fue alrededor del 4026 a.C. y que Jesús nació entre el 7 y el 2 de la ahora llamada era cristiana, por lo que sugieren que la creación del hombre fue aproximadamente hace unos 6040 años. Pero la pregunta es, entonces, ¿quiénes eran estas especies de humanos que aparecieron en el planeta hace millones de años? Nuevamente, les sugiero las dos conferencias de los 7 días de creación que se encuentran en el canal en la lista de reproducción titulada Conferencias. Quizás en esta investigación encontremos quiénes eran aquellos a los que Caín en la historia bíblica les tenía miedo que si lo hallaban lo pudieran matar. Génesis 4:14. Pero esto será información para otro video. Recuerda que es de personas inteligentes el comprobar, no el rechazar. Si esta información te fue de utilidad, dale me gusta para que YouTube pueda hacerla llegar a más buscadores. Y también comparte el video. Apóyanos suscribiéndote al canal. Dale a la campanita para que cada vez que subamos contenido pueda ser notificado. Los esperamos en el próximo video. Saludos.